¿Cómo están, amigos? Acá Shermis en nuevo canal, Shermis Reacciona. ¿Cómo están? Bien, a pedido de la gente que me quiere, gente hermosa que llena de amor mi corazón, me dice cosas lindas, aunque sean pocas y aunque no parezca, hay todavía gente buena. Me dijeron, hacete reacciones de películas que te gustan, de música, que amás la música. Bueno, acá estoy. Vamos a ver qué pasa. ¿A qué iba a reaccionar? Digo, bueno, empecemos con la música y vemos cómo surge, ¿viste? Porque la música es algo que me mantiene vivo. Si no es por la música, yo no estaría existiendo. Y me puse a pensar en Ronnie Radke con su banda Falling in Reverse, porque es una banda que este año, la verdad que ya a fines del año pasado, lo descubrí y dije, uff, ¿qué pasó acá? Lo había conocido por Soundtrack, me encanta Soundtrack, y lo estaba analizando como banda del metal moderno. Dijo, banda del metal moderno, ya está todo muy mezclado, muy refrito todo. Y cuando vi a Falling in Reverse en el video Watch Burn the World, algo así, ver arder el mundo sería, no me salen bien las pronunciaciones. Me voló la cabeza por todos los estilos que tiene dentro del tema, por el arte visual y sonoro. La verdad que es demoledor, es una aplanadora el tipo. Y lo iba siguiendo, hasta le escribí demostrándole mi admiración por el arte que lleva. Y bueno, leí su historia, después te invito a que la leas. Es un tipo con una historia muy pesada. Él era el líder de Escape the Fate, una banda post-hardcore. Y parece que tuvieron unas rencillas ahí con su compañero de banda y él quedó pegado en algo que en teoría no hizo. A través de ahí quedó muchos años preso por algo que no debía. Y después de años salió y volvió a caer por no cumplir las penas, por nada. Estar preso no te hace buena persona y te hace peor. Y admiro la resiliencia de este tipo. Yo no digo que sea un santo, ni mucho menos. Es más, nadie lo es. Pero admiro la resiliencia que tiene este tipo y que la cárcel lo usó para escribir, para fortalecerse y decir, bueno, salgo de acá y la rompo toda y me llevo a todos puestos. Y es eso lo que está haciendo desde su arte. Está buenísimo el arte y todo, pero el tipo habla mucho de la salud mental y me parece que hay poca gente que está captando eso que él dice. No nos olvidemos del cantante Linkin Park, no nos olvidemos del cantante de Soundgarden, Audioslave, que ellos en las letras hablaban de eso, fueron avisando hasta que sucedió y todos dijeron, ¿qué pasó? Los tipos estaban hablando, estaban dando un aviso. Nadie lo captó, todos los admiraban, el chabón te estaba diciendo, tengo depresión, me quiero morir, y todos, lo aplaudían, qué groso que sos, pero estoy mal, qué groso que sos. Entonces, hay que escuchar el arte y lo que quieren decir a través del arte. Entonces por eso le empecé a seguir el rastro a Ronnie Radke, lo empecé a seguir mucho. Y ahora salió con este tema y dije, bueno, no, ya no me puedo hacer más el gil. Tengo que ser partícipe de esto, tengo que involucrarme y tengo que ver qué pasa. Y de paso, analizar. Salió hace unas horas el nuevo video, se llama Ronald, sería el nombre de él, Ronald, y me llamó mucho la atención que tiene los ojitos con fuego como tenía en el video anterior. Que después, si querés comentarme y lo analizamos acá. Entonces digo, bueno, será una segunda parte por lo que parece. Así que, bueno, vamos a hacer esta metodología. Yo voy a ver el video. Después te digo qué me parece. Lo miramos todo tranquilo. Capaz que comente algo en el temita. Y después terminamos y te doy mi feedback. Dale, ¿te parece? Vamos con eso.
A ver qué aparece acá. No. Stop. Pará, chabón. ¿Qué hiciste, Ronnie? 17 segundos. Fajó a 3 tipos, salió volando, onda Matrix. Un camión aplasta una moto con un tipo, se sube. ¡Pará! ¡Qué locura! 17 segundos, no pude digerir la primer piña que tira. Vamos de nuevo. Empieza que le pega una piña en la trompa a uno, le da electroshock a otro y a otro le mete un corchazo en la cabeza. ¿Qué es eso? Pará. Vamos de nuevo, aguántame, pará. ¡Ah! Mirá la guitarra, la batería toda negra. ¿Qué es electro? ¡Oh! Especie de Dios. ¡Uy! ¡Esa batería! ¡Ah! No, para. No, perdón. No. ¡Qué locura! No puede ser, amigo, no puede ser esto. Pará, estoy temblando, pará. Escucha. ¡Ay, voy a llorar! ¡Me volví loco! ¡Me emociona este tipo! ¡Qué enfermo hermoso! Ronnie, te amo. Ronnie Radke, I love you so much. A ver, pará. Vamos de nuevo cuando empieza la batería. No, perdón que estoy haciendo esto. Voy a rebobinar hasta... Estoy temblando, te juro. Me voló la cabeza. Pará, esta mierda que no retrocede. Ahí. Metió a Tech Nine y no dice Fit, Tech Nine. Es un animal, Tech Nine es un rapero que hace canciones de protesta muy pesadas, pesuti el chabón. Tiene historia pesada también. Búscalo, está bueno. Si te gusta, ¿no? La onda. A ver, ¿por dónde voy? No, me dejó temblando. Ni que me hubiese cagado trompadas a mí. Perdón por la palabra. Perdón por lo de trompadas. Pará. El chabón va corriendo, escapando de explosiones, tiro, piña, cosa gorda. Ahí va. ¡Wow! Esa guitarra. Salta lo Matrix girando. ¡Quiero romper algo! ¿Cómo haría DiCaprio? Para, vuelve para atrás. Hay un easter egg ahí. ¿Qué es esto? Épico. Ahí sale una abominación. ¡Oh! ¡Cine! ¡La máscara! ¡Ay, terrible! No puede ser. Vamos otra vez. Perdón. Ya metió la de Tech Nine. Bomba. A ver. Sí, esa voz. La máscara de Alex terrible. Discuten. ¡Oh! Se leó. Ahí está el rayo.
te dan ganas de romper algo. A mí me partió la cabeza. Además de que tiene mucha info, mucho sentimiento de odio. Te lo transmite y decís, ¡ah! Quiero salir a pegarle a alguien, no. ¡Ah! Pero el tipo está diciendo cosas que se le pasan por la cabeza a cualquiera. Un taxista que va por la calle, ¿no te pasó alguna vez que decís, che, cómo me gustaría? El tipo lo dice, pero habla de él, de que él está en su infierno peleando con sus demonios, de que le dan ganas de... Tiene esos sentimientos de... ¿no? Lo que dice ahí, la letra. Nombra a 2 asesinos seriales, Ed Gein y John Mohammed. Ed Gein, bueno, ya sabemos, si no sabes, es un tipo en la década de 1950 y pico, creo. Profanaba tumbas y coleccionaba a la gente que estaba, los cadáveres, como trofeos, y en teoría le encontraron 2 mujeres muertas en su historial, no sé si hay más o no. Después tendría que hablar con Magnus Mephisto a ver si sabe algo de eso. Magnus es un animal. Y John Mohammed, también con el hijo, hacían esas cosas, secuestro, asesinato y todo eso. Es más para acá, John Mohammed, el 60, 70 por ahí. Después habla como que vio gente llena de sangre tirarse de cabeza de las torres, de una torre. Yo no sé si hace alusión a lo que pasó en esa época del 2001, o es todo metáfora. Es muy pesada la letra. Mirá, me costó digerir lo visual, que es una bomba, obviamente. La letra es pesada. Y yo no entiendo mucho de inglés, no entiendo algo, pero no tanto. Cuando decía apretar el gatillo y matar a un extraño. Yo no sé si hablaba de él cuando se desconoce, porque este tema viene de una seguilla de temas. El anterior también es cuando le pegaban a él, cuando estuvo en la cárcel, que las voces en su cabeza le decían, el médico le dice que está mal. Es toda una historia muy pesada, y los temas anteriores también, el de la celda también decía que las voces en su cabeza le decían que había que terminar con todo. Después hay otro video también en donde él se multiplica y como que se mata. Es muy loco cuando alguien no está bien, es como que va matando sus personalidades, su forma de ser. Es mucho el contenido, tiene mucho contenido. No es pavada, no es una letra hecha así por hacer. Puede ser que no te guste lo que hace, puede ser que no te guste. A mí en particular me encanta, pero entiendo que no te guste. Pero si querés, lee las letras. Es muy pesado lo que hace, lo que escribe, lo que expresa. Yo lo banco. El que alguna vez estuvo en la parte oscura lo va a entender. Yo lo banco mucho. Y después, cuando se encuentra con la abominación, es como que él baja al infierno. Después de todo lo que hace, baja al infierno y se encuentra como con lo más oscuro de la oscuridad. Y él pelea como que se quiere morir, pero a la vez no, ¿viste? La pulsión de vida peleando contra la pulsión de muerte sería. Y te lo termina así. Va a haber una tercera parte seguramente, o una cuarta, una quinta, no sé. Quiero más. Ronnie, si me estás viendo, give me more. Y ahora sí, por respeto a ustedes que les corté todo el tema,
Si se quieren quedar hasta lo último, prometo no cortar el tema. Y si no, hasta acá fue mi análisis. Les agradezco un montón. Fue el primer video de reacción. Y la verdad que estoy recontra enaltecido y orgulloso de hacerlo con este animal del metal. ¿Sí? Porque desde las cenizas resurgió como el Fénix y ahora es top mundial en el metal, el tipo. Y eso que lo traicionaron y lo dejaron solo. Y el chabón sigue. Así que lo aplaudo. Y vamos a rendir homenaje viendo el video todo entero. Los saludo. Una cosa me faltó que me olvide. ¿Viste? Parece Ronald con un grito de mujer al final. Yo no sé si eso será la puerta al próximo tema. Como que él está en trance, está peleando y el Ronald es que alguien lo está tratando de despertar. O realmente está haciendo algo a alguien. Porque el grito es desesperante. Pero me encanta porque te hace flashear lo que puede llegar. Ojalá falte poco para el próximo. Él no tiene problemas económicos para hacer estos tipos de videos. Así que, Ronald, gracias. Gracias, nos seguimos viendo y ojalá disfruten de este video. Coméntenme si quieren a ver qué tema puedo reaccionar o alguna película o serie. Y aquí estoy más que agradecidos. Un beso grande.